16 días de activismo contra la violencia de género. Yo inicié estudiando trabajo social cuando era una carrera a nivel técnico. Esto, pues, me incorporo a la universidad desde muy joven, recién egresada de secundaria. Posteriormente hago la nivelación a licenciatura y estudio 2 maestrías en ciencias sociales y en salud pública, y tengo el doctorado en ciencias sociales con especialidad en antropología social. A mí me interesan los asuntos de las mujeres desde que era estudiante. Tengo también dentro de mi experiencia haber hecho el primer diagnóstico sobre las mujeres en Sinaloa pues hasta en los 80. Posteriormente, cuando me incorporo a una maestría en el Instituto de Salud Pública, fue en el 94, y ahí empiezo a escuchar lo que son los estudios de género que habían se habían incorporado en las universidades norteamericanas desde finales de los 80, principios de los 90, y tengo pues también la oportunidad de tener personal académico que empiezan a hablar de los estudios de género y de esta categoría tan importante en las ciencias sociales para realizar la investigación. Es como yo la retomo, y en el 96 que me incorporo a la universidad, organizo el primer congreso nacional sobre estudios de género en la universidad, y en el 97, donde mi área de adscripción, que es la Coordinación General de Investigación y Posgrado, se acuerda trabajar dentro de un programa de estudios de género, y a partir de ahí pues a la fecha sigue siendo mi línea de investigación. Me incorporo a una universidad muy politizada. Imagínate, de pronto sales como del cascarón de estar en una secundaria federal con prefectos, disciplina y demás. Para mí era algo muy novedoso. Entro a una escuela feminizada y además con muchas inquietudes, porque habían pasado prácticamente mis compañeras profesoras, eran también egresadas de la misma escuela, que se habían incorporado a partir de un movimiento universitario que habían expulsado a una serie de docentes, y ellas venían como al relevo generacional y totalmente imbuidas de toda una formación marxista. Trabajar con el tema de las mujeres o el tema de género, y en particular de la violencia, ha sido muy difícil porque nos ha tocado abrir brechas. Recuerdo en el CEPAVI cómo tuve que hacer mucha difusión, mucho trabajo de sensibilización, porque la violencia en casa, la violencia en pareja estaba totalmente normalizada. De modo que además se creía que era una violencia muy, hasta cierto punto, no grave. Y una de las cosas que tuve que implementar es toda una investigación sobre los asesinatos de mujeres. Demostrar en Sinaloa que no solamente en Ciudad Juárez mataban a las mujeres por ser mujeres, sino que también esto se presentaba en todo el país, y Sinaloa no estaba exenta de este fenómeno, pero además de mostrarles que quienes las estaban matando eran sus propias parejas, o sea que era parte de la violencia intrafamiliar o familiar. Eso costó mucho trabajo, porque había no solamente que romper paradigmas o romper mitos, sino también intereses políticos. Hemos avanzado, claro, por supuesto, la sociedad es dinámica, ha habido muchas resistencias, mucha falta de voluntades e insensibilidad, pero creo que el hombre o los hombres se han ido, han ido viendo que esto no tiene marcha atrás,
o ellos lo aceptan o simplemente van a terminar como aislados o en una cárcel, porque soy de las que sostengo que parte de la violencia y la gravedad de la violencia aumenta en la medida que el hombre pierde el control sobre nosotras. De modo que el grito ya no es suficiente para controlar, y de hecho aumenta la gravedad y termina en un balazo o en un golpe que hacen que las mujeres pierdan la vida. La sociedad tiene que estar inmersa, o sea, no nos corresponde solamente a las mujeres atender o detener las violencias que padecemos, sino que tenemos que incorporar a todos y todas, y llámese personas, pero también ámbitos del Estado o institucionales, que deben de participar y debemos exigir con medidas para que esto acabe, ¿no? De modo que como sociedad civil o como gobierno estamos generando una serie de medidas, pero muchas veces vemos que estas no son suficientes, y es cuando tenemos que redoblar los esfuerzos, pero también los compromisos y las responsabilidades de quien tiene que estar en esta atención, principalmente el Estado. Una de las primeras medidas es perder el miedo. A las mujeres se nos educa para tener miedo, para sentirnos culpables, para atender a los otros, y en ese sentido muchas veces no identificamos cuando se nos está dañando, porque pensamos que es parte de la misma convivencia. Tenemos que difundir cuáles son las cosas que ya no se permiten y saber cuándo pararlas. Y en eso de perder el miedo, una de las cosas que nosotros vemos importante es la capacidad de hablar y de denunciar. El romper el silencio es muy importante. Muchas veces no buscamos el castigo para una persona a la que estimamos, queremos, y hasta cierto punto comprendemos que están socializados en un medio que es agresivo y que ellos solamente adoptan estereotipos que la masculinidad hegemónica les ha inculcado. Por eso tenemos que trabajar de manera, armónica, pero también saber dónde vamos a poner límites y dónde vamos a decir un hasta aquí, para que se sancione ese tipo de comportamientos. Y otra de las cosas que veo es que mientras no se sancione la violencia institucional, difícilmente las mujeres nos vamos a atrever a denunciar, porque somos doblemente victimizadas cuando llegamos al sector público, que está obligado a atendernos y que muchas veces nos culpabiliza de situaciones que nosotros no buscamos, pero que la propia sociedad nos ve como provocadoras, ¿no? O motivadoras de lo que estamos viviendo. De modo que hay dos caminos que prácticamente están unidos. Por un lado, el trabajar con las propias mujeres en su autoestima, en su empoderamiento, en el reconocimiento hacia comportamientos que no deben de ser tolerados, pero por otro lado la exigencia, la denuncia y la sanción a la propia administración pública y funcionariado que no cumple con su papel. ...16 días de activismo contra la violencia de género. UPES, educación, fuente de esperanza y transformación.